Ya, entonces vamos a ver razones trigonométricas de ángulos mayores a 90 grados. En este caso, por ejemplo, ¿no? Seno de 140, dice. Este seno de 140 lo vamos a resolver en función de razones trigonométricas que sí sean ángulos agudos. Usted sabe que de un ángulo agudo es fácil saber una razón trigonométrica, dibujando un triangulito, incluso algunas razones trigonométricas ya lo sabemos de memoria, ¿no? Entonces dice lo siguiente, obviamente, si alfa fuese cuadrantal, se utilizarán los criterios prácticos de las razones trigonométricas de un ángulo cuadrantal. Eso de lo Ionin-Iononi, ¿no? No sé si, sí creo que ya le hemos tocado, el seno de 90, tangente de 180, todos esos valores, si es que en algún momento nos toca resolverlos de esa manera, que sean cuadrantales, lo vamos a hacer. ¿Ya con qué? Con la tablita que tenían ustedes, el Ionin-Iononi, ¿no? De los valores. Casos. Los casos que vamos a identificar son los siguientes. Ángulo cuya medida está entre 90 a 360 y también de 180 a 270. Razones trigonométricas. Alfa pertenece al segundo cuadrante. Si alfa pertenece al segundo cuadrante, lo podemos trabajar con 180 menos algo, ¿no? Menos algún ángulo. Si pertenece al tercer cuadrante, puede ser alfa menos 180 grados. O si pertenece al cuarto cuadrante, puede ser 360 menos alfa. El signo más o menos dependerá del cuadrante original al cual pertenezca el ángulo. O bueno, dependerá del cuadrante al que pertenezca el ángulo original, dice, ¿no? Y la razón trigonométrica pedida. Acá están algunos ejemplos. A ver, ¿cómo están trabajando acá? Ya, ¿por qué están trabajando así? Bueno, vamos a poner los casos, ya, seno de 140. A ver, eso, chicos, ustedes lo pueden reducir de dos formas, ¿ya? ¿Cómo así de dos formas? Lo pueden reducir con 90, los que se acercan, ¿no? A 140, mira, ese es el, vamos a hacerlo más derecho, vamos a hacerlo más recto. Esto grábense, ¿eh? Porque esto es muy importante, ¿no? Para los que recién están empezando en trigonometría, los que ya han trabajado eso, ya saben, ¿ya? Es de 0 y 360 grados. 140 está más o menos por acá, ¿no? 140. Eso quiere decir que para poder reducir, uno puede trabajar con 180 o puede trabajar con 90, porque se aproxima a ese ángulo. Entonces, ¿cómo sería? Hay dos opciones. Hay dos opciones. Puede ser seno de 180 grados, restado ¿con quién? ¿Con quién le tengo que restar para llegar a seno de 140? 180 menos cuánto tendría que restar acá para llegar a 140, el ángulo. Menos 40, ¿no? Claro, pues al final es lo mismo, seno de 140. Pero si no deseo trabajar con seno de 180, sino con seno 90, ¿más cuánto tengo que sumarle para llegar a 140? Más 50. ¿Ya? Más 50. Ambas son correctas. Por eso te dije, si tú tienes este ángulo que está entre 90 y 180, puedes reducir haciendo lo siguiente, restándole algo a 180 o sumándole algo a 90. La cosa es que llegas y llegas. Ahora, ¿pero qué procede? ¿Qué sigue después de esto? Cuando se trabaja con, y esto lo dije el año pasado, ¿no? Cuando se trabaje con 180 o 360, que están en esta recta, cuando se trabaje con esos valores, no se cambia la razón trigonométrica, no se cambia. Entonces, acá, ¿cómo sería mi respuesta? Sería seno de 40. La razón trigonométrica no se cambia, ¿ya? Seno de 40. Si es seno y has trabajado con 180 o 360, no se cambia, sigue siendo seno. Pero si has trabajado tú con 90, si has trabajado con 90 o has trabajado con 270, al momento de hacer tu cambio o tu reducción, sí se cambia, sí se cambia. ¿Pero por qué se cambia? El seno
se cambia por el coseno. Ya, eso recuérdese. ¿Qué más? La tangente se cambia por la cotangente. Y la secante se cambia por la cosecante. Ya, esos cambios van a ser. Ahorita vamos a hacer un ejemplo de donde sí se cambia, ¿no? En este caso, de donde estamos trabajando. Acá que he dicho, seno trabaja con 90, ¿ve? 90 más 50 para llegar a 140. Ah, entonces como está trabajando con 90, sí se debe cambiar la relación trigonométrica. Pero ya no va a ser seno, sino va a ser el que le sigue, ¿no? Coseno. Eso va a ser coseno de 50 grados. Y al final, esos dos son lo mismo. ¿Por qué? Porque son complementarios. Ya son lo mismo. Entonces, vamos a hacer otro ejemplo, a ver. Para ver si se ha entendido. Ah, pucha, no les he explicado lo del signo. Vamos a ver si sigue atrás. Se borró todo. Ya bueno, en la siguiente les explico lo del signo porque trabajan con signo. A ver, por ejemplo, el ángulo 220, ¿no? Me dicen coseno de 220. Fácil, entonces ahí tú ves. A ver. Ya. 220, pero eso ya lo tienes que hacer mentalmente, pues no tienes que estar graficando así como yo. Pero bueno, por motivos de, estamos empezando recién, vamos a pintar todo, ¿no? 180, ya. Por acá 270. ¿Dónde estaría coseno de 220? Más o menos por acá. ¿Entre quién? Entre 180 y 270. Ah, entonces ese coseno de 220 lo puedo trabajar de dos formas. Lo puedo reducir de dos formas. Primero, acercándome a 180. Esto es coseno. ¿De quién? De 180 más 40, que vendría a ser coseno de 220, lo mismo, ¿verdad? O también lo puedo trabajar como coseno, ¿de quién? De 270, restado, ¿con quién? ¿Con quién tengo que restarle? Con 30. Ok, lo resto con 30 y llego también al valor de 220. Ah, no, a 200, pensé que era 240. Con 50 tengo que restarle, ¿no? Ya, 260 menos 50 llego a 220, correcto. Ahora, en la primera estoy trabajando con ¿qué? Con 180. Ah, entonces se mantiene, ¿no? Coseno de 40. Se mantiene la razón trigonométrica. En la segunda, ¿con quién estoy trabajando? Estoy trabajando con 270. Ah, si estoy trabajando con 270, no se debe mantener la razón trigonométrica, sino que se cambia. Si era seno, es coseno. Bueno, si es coseno, será seno, ¿no? Seno de 50 grados. O sea, siempre se va a quedar este ángulo que tú estás sumando o estás restando. Este de acá desaparece prácticamente. Ya, siempre se queda ahí. Entonces, he cambiado la razón trigonométrica y tengo el seno. Ya, ahora, en cuanto al signo. Acá la teoría dice, ¿qué cosa? ¿Acaso? A ver, ¿dónde dice? Obviamente, ajá. El signo dependerá del cuadrante al que pertenezca el ángulo original y la razón trigonométrica pedida. El ángulo original pues pertenece acá, al tercer cuadrante. Y acá, según lo que habíamos aprendido antes, ¿no? Todas las señoras toman café. Entonces acá todos son positivos. Acá solo el seno y la cosecante. Acá tangente y cotangente. Acá coseno y la secante. Entonces pregunta, la razón trigonométrica inicialmente era de coseno en 220. Coseno acá, ¿es positivo o es negativo? Ah, coseno acá es negativo, porque acá solo es positivo tangente y cotangente. Entonces a lo que me salga le tengo que poner su menos, por el simple hecho de que en ese cuadrante es negativo. Será menos coseno de 40 y menos seno de 50. Que al final da lo mismo, ¿no? Tú haces coseno de 40 negativo, te va a salir lo mismo que hacer seno de 50 negativo. Ok, esa es la explicación entonces a todo lo que es reducción de ángulos trigonométricos, ¿no? Al primer cuadrante. Ya, ese es el chiste, ¿no? Pero no es el único caso, hay otro caso. Ya, ese es uno de los casos. El otro caso es cuando el ángulo sea mayor que 360.
Porque acá no hemos visto ningún ángulo que sea mayor a 360, ¿verdad? Máximo es a 310. ¿Qué pasa si el problema te pone un ángulo mayor a 360, ¿no? Por ejemplo, acá dice, ve, seno de 3710. ¿Cuál es el secreto? Ángulo cuya medida es mayor a 360, se le tiene que dividir entre 360. ¿Ok? Entonces, tú al dividir entre 360 te va a salir un cociente y un residuo. El cociente te indica cuántas vueltas está dando tu ángulo, ¿ya? Y el resto, el residuo, va a ser el ángulo que vas a reemplazar en el ángulo original. O sea, en la razón trigonométrica original. O sea, un ejemplito bien básico. Seno de 300... a ver, no, 60. 60 más 45 sería... Ya, vamos a poner así. Uy, disculpen. Vamos a poner así. Seno de... este está muy abajo. Ya, de 405 vamos a poner, ¿ya? Por ejemplo, me piden mi seno de 405. ¿Cómo hago entonces? A 405 lo voy a dividir entre 360. Por 1, 360. Ya, residuo 45, ¿verdad? Listo. Entonces, esto no tiene mucha importancia, ¿no? Lo que más me importa es esto, el 45. Acá me puede salir 2, 4, 5, 6, 7. Lo que me importa es 45. Ese 45 va a ser reemplazado acá, me dice. Entonces, eso va a ser seno de 45. ¿Ya? ¿Ok? Eso va a ser seno de 45. Listo. ¿Por qué? ¿Hay una explicación lógica? Sí. A ver, vamos a ver. Tenemos la razón. Bueno, la recta, los cuadrantes. Por ejemplo, si el ángulo es así, 45. No importa pues que se dé 1, 2, 3, 4. Al final voy a seguir analizando este ángulo de acá. ¿Ya? Las vueltas que se den no importa. Por eso es que el cociente nos da 5, 6, 7, no interesa. Lo que me interesa es el residuo, ¿no? Lo que al llegar a tantas vueltas me sobra esa parte que vendría a ser el residuo, ese es el ángulo con el que voy a trabajar. Me sobra hasta acá, con ese ángulo trabajaré. Me sobra hasta acá, con ese ángulo otro trabajaré. Nada más, ¿no? Ahora, en todos los casos no nos va a quedar pues ángulos, como en este caso 45, ¿no? Ángulos agudos. Me va a quedar, por ejemplo, 145. Y ya no se puede hacer más, ¿no? Entonces, si me ha quedado seno de 145, ¿qué voy a aplicar? Lo que aprendí a un comienzo. Seno de 180 menos 35 va a ser igual a seno de 35. Esto es lo mismo. Reduzco ya por la primera forma que aprendí. ¿Qué más dice por acá? Ángulos de medida negativa. Razón trigonométrica de un ángulo negativo. Si trabajas, esto es muy importante, ¿eh? A veces nos olvidamos. Si estás trabajando con una razón trigonométrica de ángulo, ojo, de ángulo negativo, y estás trabajando con seno, tangente, cosecante y cotangente, el ángulo sale, ¿no? Tú estás trabajando así, ¿ves? Seno de menos 60, el ángulo sale y tranquilo te trabajas su seno de 60, ¿no? Te sale el valor ya, pero negativo. Pero si trabajas con un ángulo negativo con coseno de menos 30, el coseno lo absorbe, este absorbe, y es como si trabajarías con coseno de 30, nada más. Coseno y quién, y secante, y esos dos son bravos, absorben todo. Ya, pero seno, tangente, cosecante y cotangente va a hacer que ese ángulo, ese negativo salga fuera de todo. Y te trabajes normal tu razón trigonométrica. Acá hay ejemplos, ven. Seno negativo 45 sale negativo y trabajas que esto, que es 2 raíz de 2, le aumentas su negativo al final. En coseno lo absorbe, ven, se absorbe. Tangente no se absorbe, sale el ángulo afuera. Disculpen la redundancia. Listo, con esto creo teoría suficiente para resolver ejercicios, ¿ya? Teoría más que suficiente. Y hay ejercicios básicos, ¿no? La idea es que se aprendan, ¿no? que se sepa las propiedades. Y a ustedes, cuando resuelvan más ejercicios, academia y todo, que sepan, ¿no? Que sepan esas propiedades muy básicas de cómo reducir, si es mayor a 360, cómo reduzco si es mayor a un ángulo agudo. Esa es la idea de esa clase. ¿Qué dice? Calcula el valor de C.
C va a ser igual a seno de 120 por coseno de 225. C va a ser igual. Recomendación, si quieres lo tomas, si no, no. Trabaja o trata de trabajar siempre con 180, si es que se puede, ¿no? Si es que el problema lo permite. O trabaja con 360. ¿Por qué? Porque esos no cambian la razón trigonométrica. En este caso trabajaré con 180, ¿no? Seno de 180 menos ¿cuánto me da 120? Menos 60, ¿no? Por coseno de ¿quién? También de 180 lo trabajo. 180 más ¿cuánto? Más 45. ¿Ok? Entonces, ¿qué te dije? Esos cambios que yo hice no afectan a la razón trigonométrica. Seguirá siendo seno, pero esta vez de lo que es restado, de 60. Acá seguirá siendo coseno, pero de lo que es sumado, 45. Sumes o restes no interesa. Ya sumes o restes no interesa. Siempre se queda seno de 60 o coseno de 45. No es que acá va a poner menos, nada. Sumas o restes no interesa, te lo voy a decir. Pero lo que sí hay que interesarnos es en los signos. Vamos a hacer rápidamente, que eso tú lo tienes que hacer también mentalmente. Y vas a decir, ¿no? 120 cae por acá. ¿Ya? Acá son positivos los senos y la cosecante. Entonces, ese seno de 120 va a ser positivo, ¿no? Si quieres lo pones, si no, lo dejamos ahí. Pero el coseno de 225 se pasa, ¿no? Por acá. Acá el coseno es negativo. ¿Por qué? Porque estos son positivos cotangente y tangente. Entonces, como el ángulo coseno de 125 está ahí, una vez que has hecho la transformación, tienes que ponerle su negativo, ¿no? Porque él es negativo desde el inicio. Entonces, C va a ser igual al seno de 60, que es raíz de 3 entre 2, multiplicado por el coseno de 45 negativo, o sea, negativo, raíz cuadrada de 2 entre 2. Eso será igual a raíz cuadrada de 6 entre 4, negativo. Pero vamos a hacerlo mejor, ¿no? Negativo, raíz cuadrada de 6 entre 4. Esta sería mi respuesta. Bien, si hay preguntas, no duden en consultar. Si no, vamos a continuar. Ya, a ver acá. Pregunta 2. Igualito, ¿no? Igualito. Siempre tratando de trabajar con los 180. Esto sería tangente de quién? 180. ¿Cuánto le resto? Menos 30, ¿verdad? Entre la secante de quién? 360 menos 60, pues, para llegar a 300. Entonces se transforma, ¿no? Tangente de 30 grados entre el seno de 60 grados. A ver. Tangente. Secantes, perdón, disculpen. Pensé que era seno. Secante. El problema dice secante acá. Ya. Ahí lo vamos a cambiar. Secante. Ya, tangente de 30 es ¿cuánto? A ver. Recordando, ¿no? 30, 60. 1, 2, raíz cuadrada de 3. ¿Verdad? 1, 2, raíz cuadrada de 3. Entonces la tangente será opuesto entre adyacente. 1 entre raíz de 3. Pero antes, analicemos los signos, ¿no? Esta era tangente de 150. 150 está por acá y acá la tangente es negativa. Entonces acá tendría que haber puesto negativa. Secante de 60, bueno, secante de 300 era. 300 está más o menos por acá. Y acá los positivos son el coseno y la secante. Entonces ese se mantiene con su positivo. Ahora sí, tangente de 30 es negativo 1 entre raíz cuadrada de 3. Y la secante de 60 es simplemente 2. Multiplico, hago por ahí, ¿no? A ver, pero antes de multiplicar, o bueno, puedo multiplicar ya, ¿no? Pero sería mejor que acá lo haga su
su racionalización. O sea, mira, arriba raíz de 3 y abajo sería 3, ¿verdad? Para poder trabajar tranquilo. Porque como he llegado ahí, ya sabes, no multiplico acá, multiplico acá. Ya arriba se queda así, ya está, correcto. Entonces ahora sí, ¿no? Mira, menos raíz cuadrada de 3 entre 6. Para tener respuesta, ¿no? Si no, no hubiéramos tenido respuesta, me hubiera quedado así, ¿ven? Y no hay respuesta, ¿no? Pero bueno, multiplicando ya por su conjugada, hubiéramos sacado. Pero ahí está más fácil. Ya, vamos a continuar. Pregunta 3. Ya con esta nos vamos a ir al descanso ya hasta las 10:45. Seno de 200. Esto es seno de 180 sumado con 20. Ya, coseno de 140. Coseno de 180 menos 40. Tangente de 360 es tangente, perdón, de 320, 360 menos 40. Dividido todo esto entre, a ver, entre 250, ¿no? 250, a ver, si lo trabajamos con 180, sería más 70, ¿no? Pero como ya hice por acá, me va a sobrar 20, entonces mejor lo trabajo con 270. ¿Verdad? Coseno de 200, porque ahorita van a ver por qué, ¿no? 200 menos 20, 250. ¿Por qué? A ver, acá se mantiene seno de 20, porque he trabajado con 180. Por acá también se mantiene coseno de 40, porque he trabajado con 180. Y por acá también se mantiene, porque he trabajado con 360. Dividido entre coseno de 200. Ya, acá sí se cambia. ¿Ve? Si es coseno, como he trabajado con 260, será seno de 20 grados. Ahora, analicemos los signos. 200 está en el tercer cuadrante, donde el seno es negativo. 140 está en el segundo cuadrante. Y ahí el coseno es negativo. Tangente de 320, eso está en el, ¿qué cuadrante? En el cuarto cuadrante, ¿no? Acá. Y ahí la tangente también es negativa. Y bueno, abajo, 250, el coseno, acá, acá, acá. El coseno ahí también es negativo. Todos son negativos, ¿no? Todos son negativos. Este y este se va con todo y signo, ¿ya? Porque ya todos los signos se hacen positivos al final. Entonces, ¿qué nos queda al final? Coseno de 40 grados por la tangente de 40 grados. Pero nosotros sabemos que la tangente es seno de entre coseno, ¿no? Seno de 40 entre coseno de 40. Esto se va a ser igual solamente a seno de 40 grados positivos. ¿Ok? Seno de 40 grados positivos. Bien, chicos, con esto vamos a irnos a un break. Volvemos y terminamos los ejercicios pendientes. ¿Ok? A las 10:45 reingresan. Ya, chicos, acá lo vamos a dejar esto, vamos a detener.